De vuelta a tu programa una vez más de Hablemos de tu dolor. Hoy estamos hablando de los dolores causados por tensión emocional. Al principio estábamos diciendo que habían 4 causas. Una causa es la parte traumática, cuando usted recibe un dolor. Otra causa es cuando hay un proceso infeccioso. Otra causa es cuando usted está inmóvil, las personas que están en la silla de ruedas o que están postrados, etc. Y otra de la causa que estamos tocando ahora es la parte de la causa neuroemocional. Estuvimos hablando de cuáles son las diferentes causas o manifestaciones por causa de la tensión emocional, como son los dolores de cabeza, la depresión, la ansiedad, los trastornos endocrinos, trastornos a nivel de la tiroides, problemas en los ojos, en los oídos, en la garganta, problemas de falta de concentración, problemas de bipolaridad, etc. Pero también estuvimos hablando de que cuando en el momento en que usted tiene un trauma psicológico, o sea, pasa lo que nosotros llamamos dentro de la psicología teológica, que se crea un gestalt. Un gestalt es cuando usted sufre un trauma, usted está viviendo en ese momento ese trauma, esa situación negativa, y si usted eso va corriendo, dando como una vuelta hasta que crea un círculo, nosotros le llamamos el círculo que provoca, va provocando el trauma, cómo usted lo va trabajando hasta que usted lo brega y usted es libre. Pero si ese ciclo no se cierra, se queda abierto, es lo que nosotros llamamos un gestalt incompleto, o sea, es un trauma psicológico incompleta. Se vio con mucha frecuencia, pero mejor dicho, con mucha frecuencia con las personas que vinieron de la guerra. Esos traumas psicológicos causados por la guerra provocaron en todo el mundo el que hubiesen pacientes extremadamente psicóticos porque constantemente estaban reviviendo los hechos que provocaron que él se sintiera o ella se sintiera en una situación tan negativa. Hoy en día lo estamos viendo por los problemas económicos, problemas físicos. Hay personas que están económicamente bien, están trabajando en una empresa, tienen sus compromisos económicos, tienen su casa, tienen su carro, tienen su esposa, tienen sus hijos, los hijos los tienen en escuelas privadas, su esposa está trabajando también, la unión de ese capital se está utilizando para poder tener una seguridad de casa, de transportación, de educación, etcétera, hasta que de momento ocurre algo como que cierran la compañía de uno de los dos, y si los dos trabajan en la misma compañía, peor todavía, o de momento hay un accidente donde tienen que exponer dinero fuera de lo que estaba presupuestado, o desarrollan un tipo de enfermedad como un cáncer, o ocurre una situación porque ocurrió algún tipo de lesión donde esa persona tiene que estar meses postrado a causa de una cirugía, a causa de un trauma, a causa de una fractura, etc. Este problema neuroemocional provoca entonces que comience a desorganizarse toda la química cerebral. Y cuando la química cerebral se desorganiza, entonces comienzan los compañeros a darle medicamentos del tipo de los antidepresivos, antiansiáticos, analgésicos, antihistamínicos. Y esa combinación de todos esos químicos, si no se le da un seguimiento conciso, o sea, cerrado, pegado al paciente, para ir trabajando y que el paciente pueda vomitar, pueda sacar de su ser esa frustración, ese dolor emocional tan inmenso, entonces va a provocar que esos mismos medicamentos desarrollen otros tipos de problemas porque van lastimando otras áreas en su cuerpo, desarrollando entonces más dolor. Esto nosotros lo vemos cuando vemos pacientes que llegan a la oficina con dolores desde la cabeza hasta los pies, dolores en el cuello, en los hombros, en las manos. Personas que se le adormecen las manos y le dicen, usted lo que tiene es un síndrome de túnel carpal, pero realmente no es un síndrome, porque lo que está sintiendo ella es la manifestación de una lesión que tiene a nivel del cuello, a nivel de uno de esos ganglios. Y ese ganglio va a estar ahí hasta que no se rehabilite, no se vuelva a crear ese ciclo eléctrico. Ese ganglio va a estar lastimando y va a sentir dolor muscular.
porque es como cuando usted tiene un área en su casa, uno de los breakers por una sobrecarga eléctrica se apaga, se tumba, como usualmente se le dice a esa condición. Pues ese breaker, que es responsable de una sección de la casa, esa sección no va a tener más corriente eléctrica, y lo que usted tenga ahí, sea la nevera o el televisor o el radio, lo que sea, no va a prender porque ese interruptor está apagado, porque recibe una sobrecarga eléctrica. Ahora vamos a transferir eso al cuerpo humano. Si ese ganglio está lastimado y ese ganglio tiene una sección del cuerpo para mantenerlo activo, funcionando, se sobrecarga, ese dolor va a crear entonces esa limitación en el movimiento y va a crear una limitación en las cosas que usted puede hacer o que se supone que esa área haga en su forma normal, pero como está sobrecargado o está lesionado o está paralizado, no lo puede hacer. No hay nada peor que ver familiares donde una persona crea una presión psicológica tal que le desarrolla un infarto cerebral o una isquemia cerebral. Se le paraliza el área del cuerpo. Y esa persona, como lo hemos visto en la oficina, viene ya después de 3, 4, 5, 10 años con una supuesta hemiplegia, y cuando comenzamos a hablar, a ver cómo fue que ocurrió, cuál fue la raíz del problema, cómo comenzó, nos dimos cuenta que fue post-trauma emocional. Empezamos a trabajar la parte neuroemocional, ayudándolo con la terapia electroneuromedular, que la terapia lo que hace es que comienza a crear un ciclo eléctrico positivo o negativo, simpático parasimpático. De momento se encuentra con esa área que está bloqueada, la comienza a desbloquear y la persona comienza a vomitar, comienza a echar fuera lo que pasó esos años antes. Inmediatamente esa persona comienza a sentir el alivio, comienza a sentir soltura, comienza esa área que estaba hemipléjica o casi paralizada o adormecida, comienza otra vez a trabajar. Pero entonces tenemos que saber que no todo es medicamento. Lamentablemente sabemos que con la escasez de médicos que hay en Puerto Rico específicamente, el médico se le llena la oficina de montones de pacientes. Hay médicos que tienen cita para 3, 4 y 5 meses después. Pero hay que tomarse el tiempo. ¿Por qué? Porque esa persona lo que necesita es que se le escuche. En la oficina nosotros nos dedicamos a escuchar, no solamente a tratar al paciente, no solamente a trabajar con la parte neurofisiológica, con el dolor. Comenzamos a escuchar al paciente, empezamos a explicarle para que él sepa qué es lo que está pasando con su cuerpo, cómo es que podemos ayudar para que pueda ser libre. Pero mientras tanto, se le está dando terapia y comenzamos poco a poco a destetar a ese paciente de montones de medicamentos. Yo he tenido pacientes que me han llegado con 10, 12, 15, 27 medicamentos. Y yo le he dicho, pero venga acá, ¿cuál de esos medicamentos son los que usted se toma? Me dice, yo me los tomo todos. Pero ¿cómo usted lo va a tomar todo? Su médico de cabecera no le ha hecho una evaluación de todos estos medicamentos. No, él me da la receta y yo cojo y voy a la farmacia y la adquiero. Y yo he tenido en ocasiones que llamar a compañeros para decirle, mira, tú le estás dando estos medicamentos a este paciente tuyo, pero estos 3 medicamentos, 4 medicamentos, crea interacción entre ellos y están agravando la situación. Vamos a hacer una cosa, yo te voy a explicar, te voy a mandar una carta de cómo ir bajando los medicamentos mientras nosotros estamos dando terapia, para que de esta forma irlos destetando. Ese tipo de paciente usualmente se va con 1 o 2 medicamentos nada más. ¿Por qué? Porque hemos podido desintoxicar los medicamentos que se han depositado a nivel central, a nivel del cerebro, porque la química trabaja arriba en el cerebro, en el medio del cerebro, o sea, estamos hablando de esta zona que está aquí. Y entonces, cuando esa área comienza a responder y el paciente comienza a expresar su frustración, su dolor, especialmente mujeres que de niñas fueron abusadas o hombres
que de jóvenes fueron abusados. Es una cosa terrible. Entonces, cuando ellos comienzan a trabajar, a desarrollar lo que yo llamo los 8 pasos de la liberación, empiezan a hacerse libres. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es que identifican el problema. Una vez usted identifica el problema, usted pasa al paso número 2, que es vive el problema, tal y como pasó. Yo en ocasiones he hablado de muchas de las condiciones de pacientes que hemos tenido y en este momento me estoy acordando de una paciente que llegó a la oficina con dificultades respiratorias. Estaba siendo tratada por asma, estaba siendo tratada por arritmias cardíacas, severos dolores de cabeza, problemas gástricos, problemas geniturinarios, tenía dolores musculares, era enfermera, 47 años de edad. Y esta paciente, cuando llegó, se le hizo el estudio, y cuando yo veo el estudio, veo que el estudio estaba casi normal. Y le pregunto, venga acá, ¿cuál es su problema? Ella me dice, pues yo tengo este problema, tengo desorden, me duele toda el cuerpo, dolor de cabeza. Dice, no, yo vi eso en su historial. ¿Cuál es su verdadero problema? Y cuando le digo cuál es su verdadero problema, esta mujer comienza a llorar y a gritar, pero de una forma desesperada, una cosa pero bien diabólica, bien terrible. Yo la dejé, porque eso se llama catarsis. Cuando una persona está en catarsis, no se debe detener. A los médicos que yo le he dado conferencias, dentro y fuera de Puerto Rico, le he dicho, una vez el paciente cae en catarsis, déjenlo, no lo toquen, porque eso es un proceso de liberar. Tocó la raíz del problema y lo está vomitando. Luego de terminar su catarsis, ella me dice, usted es la primera persona que me hace esa pregunta. Y yo le digo, ¿cuál pregunta? Yo lo único que le pregunté fue que cuál es su verdadero problema. Y ella me dice, mi verdadero problema fue que a la edad de 14 años de edad, yo fui violada por mi hermano, mi padre y mi abuelo en un pastizal. Y me taparon la boca y me amenazaron de que si yo hacía algo, me iban a matar. Yo la veo a la edad de 47 años. O sea, ella venía arrastrando esta situación por 33 años. Comenzamos a trabajar, primeramente, vivió el problema, trabajó el problema, y entonces pasamos a la parte del perdón. El perdón es el antídoto para usted ser libre. Pero no solamente usted perdonar, sino que también tiene que autoperdonarse. Porque no basta con perdonar al prójimo, a la persona que provocó el daño, a la persona que sembró esa raíz de amargura. Eso no basta. Tiene que autoperdonarse para que usted pueda ser completamente libre. Primero, entonces, vemos que primero usted identifica el problema. Segundo, usted vive el problema. Tercero, usted brega el problema, o sea, lo trabaja, lo comienza a echar fuera. Cuarto, usted perdona. Quinto, usted se autoperdona. Y sexto, usted comienza a llenarse de la presencia del Espíritu Santo de Dios, la presencia de Cristo. Y esto no es religión, esto es una realidad. Cuando en el momento usted coge y usted puede ser libre, es como cuando el mismo Cristo dijo que si usted echa fuera al hombre fuerte, o sea, el que está provocando la situación en usted, él va a lugares secos, pero cansado de estar allí regresa, y cuando regresa ve que la casa está adornada pero vacía, está limpia pero vacía, y entonces va y busca 7 espíritus que vienen con él, entran en esa casa y el postrer es peor. No, usted una vez usted echa fuera toda esa basura, toda esa porquería, toda esa pudredumbre que ha venido arrastrando por años. Su cuerpo queda limpio, su cuerpo queda libre, su corazón está libre. Usted se siente sumamente liviano, liviana. Entonces lo llena de la sangre de Cristo. Una vez usted lo llena de la sangre de Cristo, porque usted le abrió el corazón al Señor, fuera de religión. Porque no importa la iglesia que usted vaya, usted puede ser católico, pentecostal, bautista, presbiteriano, metodista, adventista.
Nada de eso es Dios. Dios es. Y Dios vino para cargar con nuestros pecados. Vino para cargar con nuestra enfermedad, nuestros dolores. El castigo que nos merecíamos lo llevó Él. Y entonces cuando usted coge y le pone, derrama todo eso, ya usted es libre, usted se llena de la sangre de Cristo. Pero entonces va al paso número 7. Se llena entonces del fruto del Espíritu Santo. Porque ya ha recibido el Espíritu Santo. Se llena de amor. No hay nada más maravilloso que usted llenarse de amor para dar amor. Se llena de paz, se llena de paciencia, se llena de fe, se llena de benignidad, que no es otra cosa que la paciencia que hay que tener con aquellos que tratan de quitarnos la paz. Se llena de humildad, de mansedumbre, templanza. Y luego entonces comienza a reclamar los dones del Espíritu. Comienza a llenarse de conocimiento. Y ese conocimiento le empieza a dar entendimiento. Y ese entendimiento comienza a darle sabiduría. Y esa sabiduría comienza a darle ese don de fe de que usted sabe, que sabe, que sabe, que sabe, que sabe. Que usted le pide a Dios y Dios le concede. Comienza a llenarse de esa sanidad, de esos milagros, de ese discernimiento de espíritu, de esas lenguas, la interpretación de esas lenguas. Usted se llena de la obediencia. Usted se llena de la palabra. Usted se llena de la misericordia. Usted se llena de la verdad. Y se llena aún más del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que usted perdona, sin tener nada, sin dejar nada, o sea, usted lo perdona todo, o sea, usted lo vomitó todo, usted quedó libre y se autoperdona, inmediatamente su centro, la parte cerebral suya, empieza a entrar en un balance normal, la bioquímica, la serotonina, la dopamina, los esteroides, la melatonina, etcétera, toda la parte química que está en ese cerebro central, ahí comienza a entrar en su orden. Una vez esa área se queda en orden, todo su cuerpo, el sistema nervioso central, periférico autónomo, entra en su balance normal y todo lo que depende de esa cablería eléctrica que va por todo nuestro cuerpo, entra en su balance y comienza a sentirse mucho mejor. Entonces usted comienza a ser libre, porque el Padre Celestial pasa ese bálsamo sanador y sellador por usted. Y entonces se cumple la palabra, esa palabra que es fiel y verdadera. Esa palabra que dice, que cuando el profeta Jeremías nos dice en Jeremías 33:6, nos dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia y paz de verdad. Pero fíjense que lo primero que trae es la sanidad, luego trae la medicina. Cuando usted es sano, usted queda completamente sano. Y como le dije, esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de una verdad. Es una verdad infalible, es una verdad donde usted sabe que la única forma de usted poder ser libre es cuando usted le entrega sus cargas a Dios y permite que Dios, Cristo Jesús, que está tocando a las puertas, usted le abre su puerta para que entre en su corazón. Él va a cenar con usted y usted con Él para ser libre. Esta paciente, su casa, su matrimonio era un desastre. Tan pronto ella fue libre, su casa completa fue libre. Esa mujer nunca más volvió a tomar ningún tipo de medicamento, porque sus dolores de cabeza, su dificultad respiratoria, su problema cardíaco, sus dolores musculares, articulares, su problema de desbalance endocrino, su problema genitourinario, su problema estomacal, todo entró en su balance normal. Esos dolores desaparecieron al punto de que esa familia volvió otra vez a unirse. ¿Y saben qué? Hoy en día son consejeros matrimoniales. Porque para usted poder trabajar algo, usted tiene que haberlo vivido. Ellos lo vivieron. Ellos ahora ayudan a montones de matrimonios. Por eso, la causa de dolor por tensión emocional, una vez esa causa es eliminada, la persona queda verdaderamente libre. La palabra de Dios nos dice, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gracias una vez más por permitirme entrar a tu hogar y no te pierdas, este programa se va a repetir en varias ocasiones en la semana
Dile a un amigo, a un familiar, a un vecino que vea este programa, porque lo más seguro es que tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar para que esa persona sea verdaderamente libre. Dios les bendiga. Muchas gracias.